A ver, ¿ya está grabando? Ya va. Está grabando. Bueno, entonces, a ver, en este caso lo que voy a tratar de explicar es el problema de calcular una distancia a la que no se puede medir directamente. En este ejemplo es el ancho de un río. Se pueden hacer de dos formas. Una es usando razones trigonométricas cuando se conoce el ángulo, es decir, que tenemos como datos esta distancia y un ángulo. Este ángulo yo lo acabo de escribir, no corresponde con la figura real. La figura real se vería así, más o menos así. O sea, haciendo un dibujito a escala, 7.5 como 75 metros, haciendo una conversión. La figura se vería mucho más largo este lado, el lado que no conocemos. Ahorita nada más lo estoy escribiendo así, pues para ilustrar que teniendo este ángulo y teniendo este lado, podemos obtener este. O sea, aquí la cuestión es, estoy en un punto, es un punto al que quiero medir. Luego, trazo una línea imaginaria que sea perpendicular a esta, ¿no? A este lado del río en este caso. Y de aquí mido la distancia que hay de aquí a acá. Tengo dos opciones, medir una distancia fija y ya después de pararse en este punto y ver qué ángulo se forma respecto a este punto, o caminar lo suficiente hasta que el ángulo que se forme sea un ángulo que yo quiera, por ejemplo 60 grados, 45, 30, y ya nada más ver la distancia que tuve que recorrer para que se formara este ángulo. Son las dos opciones. Y ya, entonces, eso es una forma de obtener esta distancia a través del ángulo. Pero si no quiero el ángulo, o si no quiero usar el ángulo, o no lo conozco, entonces puedo medir una distancia adicional, además de esta, después de este punto, y luego en el final de esta distancia medida, trazar una línea perpendicular imaginaria a esta y también medir su longitud. Pues con estos dos nuevos datos también se puede obtener este dato desconocido. Entonces voy a explicar el del ángulo. Otra vez, esta figura, estos 60 grados, no corresponden realmente con esta figura. Es más, lo voy a hacer, pero con estos datos que aparecen aquí. Esta la voy a dejar aquí abajo. Con los datos con los que yo lo voy a hacer ahorita van a ser con 8 metros de distancia, en lugar de 75.1 metros, y con los 60 grados que había hecho. Pues la figura se vería como esto. Aquí en 8. Bueno, en 8. Y aquí no les sé dar los 60 grados exactos, pero bueno, esto es lo más exacto. Sí, ya pude. Oh, qué bien. Ajá. Pues ya está. Ahora, entonces, este número, obviamente, el que no se supone que no conocemos. Aquí, desde este programa lo estamos, pues porque lo indiqué así. Entonces, lo que voy a hacer es, para calcular es lo mismo, o sea, este esquema es igual a este. Nada más que aquí en lugar de 75.1, pues son 8. Aquí en lugar de, bueno, aquí sí son 60 grados, y este lado que desconocemos, que es este lado que está aquí. Pues ya, bueno, voy a quitar este esquemita, y entonces es este esquema que a su vez es esta figura. Nada más que aquí, en lugar de 13.9, se supone que no lo conocemos, entonces es X por ahora, no por mayúscula, porque se llama así. Sí, y ya. Este sí lo conocemos que mide 8, esta distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizamos una razón trigonométrica que involucre 3 medidas, que son el ángulo,
su cateto opuesto respecto a este ángulo. En este caso, si este es el ángulo, el cateto opuesto que está enfrente, que es X, y el cateto adyacente, que es el que tiene al lado, que en este caso mide 8. Y entonces, ¿qué identidad involucra a esas tres cosas? Pues la tangente, porque la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, la tangente de 60 ya habíamos visto que es equivalente a raíz de 3. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué a raíz de 3? Porque según esta cosita que hemos hecho, nos escribimos 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Luego ponemos seno, coseno, luego una raízota. Luego todo eso entre 2. Y aquí arriba 0, 30, 45, 60 y 90. Con esto ya podemos calcular seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante de cualquier ángulo. Bueno, de cualquiera de estos, jijiji, 0, 30, 45, 60, 90. En el caso de 60, pues la tangente es seno sobre coseno. Seno es igual a raíz de 3 sobre 2. Y coseno es igual a raíz de 1 sobre 2. O sea, 1 sobre 2, porque la raíz de 1 es 1. Entonces, el seno de 60, aquí está escrito, es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 es raíz de 1, o sea, 1 sobre 2. Aquí está seno de 60 entre coseno de 60. Los dividimos extremos por extremos, queda 2 raíz de 3, medios por medios, 2 por 1, o sea 2. Aquí dividimos 2 entre 2, queda 1 y el resultado es raíz de 3. Entonces la tangente de 60 es raíz de 3. Eso en decimales es o sea, si elevamos 3 a la 1 medio, eso nos da la raíz de 3, que es 1.73, bla, 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 bla. Entonces, si quisiéramos por cierto raíz cúbica, pues elevamos a la 1/3 y así. Entonces, 1.73 no sé qué. Entonces, la tangente de 60 la voy a poner como 1.73, que es igual al cateto opuesto sobre 8, que es el cateto adyacente. Ahora, ¿qué más? Dice que mi conexión es inestable. Rayos. Ahora, el 1.73 le pongo un 1 abajo para poder hacer la regla de 3. Para obtener este cateto opuesto, hago cruzados este por este multiplicados y el resultado dividido entre este. Si tengo una fracción así y al que quisiera despejar fuese el que está en este lugar, donde está el 8, entonces sería este por este y el resultado dividido entre este. Si el que quiero obtener es, por ejemplo, el que estuviese en este lugar, entonces sería este por este y el resultado entre este. Y así. Entonces, como en este caso el que quiero obtener es a este, o igual que está en este lugar, pues hago este por este entre este. ¿Sí? Entonces queda 1.73 por 8 entre 1. Y eso da como resultado 13.84, que es más o menos lo que sale aquí cuando le damos su valor. Que era, que creo que aquí lo da redondeado como 13.9. Ajá. Y ya, así podemos obtener esta distancia que sería el ancho del río, del dibujito original, utilizando razones trigonométricas. Y en el próximo episodio voy a explicar cómo obtener eso, pero cuando no se tiene el ángulo. Es decir, cuando se tiene así, se tiene esta medida y esta medida, pero no tenemos el ángulo. Y no lo vamos a medir. En ese caso, usando semejanza de triángulo, usamos una distancia adicional y otra distancia adicional de este lado que es perpendicular a esta. Bueno, de una línea
la distancia o la longitud de una línea que es perpendicular a esta. Y ya. Y ahora dejaré de grabar.